Por un malentendido en la traducción de un texto en inglés, se publicó una noticia en la prensa escrita de que el FMI y el gobierno boliviano plantean la modificación del tipo de cambio del dólar de forma gradual tras el COVID-19. Rápidamente surge una aclaración del Banco Central de Bolivia que afirma que no modificará el tipo de cambio. La traducción correcta sería: el personal técnico del FMI concuerda con la opinión de las autoridades sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio durante la crisis, pero considera que una transición gradual hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio a mediano plazo contribuirá a relajar las restricciones fiscales y aliviará la presión sobre las reservas internacionales. El BCB consideró: en el documento del FMI se ratifica que las autoridades de Bolivia han subrayado su compromiso de mantener la estabilidad del tipo de cambio y ejercer una supervisión financiera prudente para garantizar la estabilidad continua del sistema financiero, ratificando que es el FMI quien busca flexibilizar el tipo de cambio. Escuchamos la aclaración de José Gabriel Espinosa Yáñez, director del Banco Central de Bolivia. Bien, buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, esa es una noticia falsa que surge a partir de una mala interpretación del comunicado que emite el FMI a partir del crédito que se ha dado a Bolivia por la emergencia coronavirus. En este comunicado el FMI señala que está de acuerdo con las autoridades bolivianas respecto a la necesidad de mantener el tipo de cambio en el corto plazo, pero en ese mismo comunicado también el FMI mantiene una posición que ya venía señalando desde hace varios años respecto a que este organismo cree que es necesario aplicar una devaluación en tanto y en cuanto las cuentas fiscales y el manejo macroeconómico se siga deteriorando. También señala en este comunicado el FMI que esta observación se hacía a partir del 2014 o 2015, en el que el gobierno anterior empieza a hacer un manejo económico que generaba déficits fiscales, pérdida de reservas internacionales y una caída en la balanza comercial. Sin embargo, a partir de noviembre del año pasado y más específicamente desde diciembre del año pasado, toda la caída de reservas internacionales se estabiliza. De hecho, hoy día tenemos más reservas internacionales de las que hemos recibido como gobierno y el déficit fiscal empieza a reducirse. Entonces, evidentemente, esta posición del FMI es, como dice el comunicado, una posición del staff del FMI y lamentablemente el matutino en cuestión ha malinterpretado la traducción, ha hecho una traducción errónea y por lo tanto ha sacado una nota que falta la verdad. Sin embargo, las autoridades del área económica del gobierno, tal como se ha planteado en el comunicado del Banco Central, han dejado claro que tienen un compromiso con la estabilidad cambiaria y sobre todo con recuperar los equilibrios. En este sentido, el tipo de cambio no se va a modificar en el corto plazo. Muchos sectores han pedido la devaluación cambiaria apoyados en la necesidad de ganar competitividad en el mercado externo. Y si bien eso es cierto en el cortísimo plazo, hay que recordar que gran parte de los insumos y las materias primas que utiliza la industria boliviana, por ejemplo, son previamente importadas. Entonces, una devaluación tendría un efecto de muy corto plazo y luego implicaría un mayor costo de producción porque estas materias primas serían mucho más caras. En el caso de los hogares y de los consumidores, el tipo de cambio se ha vuelto un ancla de expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ellos ven el tipo de cambio como si fuera estuviera vinculado a la estabilidad económica. Entonces, en un momento como este, en el que el de la política económica es preservar el empleo, mover el tipo de cambio no es importante. Y finalmente, el principal problema de la economía boliviana no viene por el lado del tipo de cambio, sino que tiene que ver con el déficit fiscal, algo que el ministro Parada ha sido muy claro y que ha venido trabajando de una manera muy concienzuda para tratar de reducirlo.
evidentemente este momento nos ha impedido seguir con esas tareas, pero que a mediano y largo plazo debe ser corregido, y eso ha sido, en eso ha sido muy explícito. Por lo tanto, el principal problema no es el tipo de cambio, sino el déficit fiscal, el mal manejo de las cuentas fiscales del gobierno central, de las alcaldías y gobernaciones, el excesivo tamaño del aparato público. Esto se debe corregir, y a partir de ahí recién veremos si es necesario o no mover el tipo de cambio, pero esto es una tarea de mediano y de largo plazo. Ajá, es decir, ¿van a esperar 6 meses, decía usted, para ver esto? Incluso más. El tema es que después de la estabilización viene un momento de recuperación. ¿Ya? Es decir, hay que entender que el haber tenido que cerrar la economía de una manera tan abrupta y tan amplia, además, paralizando las actividades de muchos sectores económicos casi al 100%, va a hacer que en los próximos meses la recuperación sea mucho más lenta. Pero luego de eso hay que atacar problemas estructurales que no se han atacado en los últimos 14 años. Bolivia sigue siendo muy dependiente de los recursos naturales, Bolivia sigue siendo todavía un país con muchísima informalidad en el mercado laboral, con pocas redes de protección, sigue siendo un país que al interior del mismo está muy poco integrado entre los centros de producción y los centros de consumo, y que es todavía muy permeable al contrabando, y por lo tanto hay un montón de problemas que todavía tenemos que solucionar antes de hablar del tipo de cambio. Entonces, esta no es una discusión que se va a abordar ahora, no es un elemento que se va a tocar en los próximos 6, 8, 10 meses, es algo que se tiene que tocar recién después de solucionar estos problemas estructurales. Director, usted hablaba de las reservas internacionales, también aprovechamos. ¿En cuánto se registran actualmente? ¿Han bajado o han subido? ¿Cómo está la situación? Han venido subiendo. Las reservas hoy día están por encima de los 6.500 millones de dólares, lo que alcanza para más o menos 7 meses de importaciones. En términos de la métrica internacional, esto es más del doble de lo que se necesita. Han cambiado la tendencia decreciente que teníamos hasta noviembre del 2014, cuando recibimos el gobierno estaban por debajo de los 6.400 millones de dólares. Luego hubo un momento de estabilización en el que se perdieron algunas reservas, pero ahora de nuevo se están empezando a ganar. Y esto tiene que ver con que evidentemente el comercio internacional ha reducido el volumen de importaciones, pero también las exportaciones, algunas de ellas se han logrado mantener. Es el caso del gas, algunos minerales y soya. Por otro lado, la demanda de dólares de las familias ha caído considerablemente. En el año pasado, entre enero y noviembre, se han perdido casi 2.000 millones de dólares de reservas, fruto de pedidos de las familias de retiro de depositantes y demás del sistema financiero. Durante este año ese retiro ha caído considerablemente, y de hecho estamos más bien registrando ingresos de divisas. Ante el COVID-19, ante esta emergencia, ¿usted conoce tal vez cuánto ya ha erogado el Banco Central de Bolivia para préstamos o tal vez donaciones, si se puede realizar del Banco Central de Bolivia al gobierno nacional? Bien, lo que hemos hecho al principio de la pandemia han sido 2 políticas fuertes. Hay varias medidas, pero básicamente 2 son las fuertes. Una de ellas es la inyección de liquidez a la banca de más de casi 3.500 millones de bolivianos. Esto ha permitido al sistema financiero tener la liquidez necesaria para poder prestar a la gente que necesita dinero, para poder redimir los créditos y los préstamos que tienen. Y por otro lado, se le ha dado un crédito de emergencia al gobierno central de 7.000 millones de bolivianos destinados a la cobertura de los gastos en equipamiento, infraestructura y demás. Adicionalmente, el gobierno central ha realizado diferimientos de pagos de impuestos, ha realizado diferimientos de pagos en el sector financiero y la emisión de los bonos que se le ha otorgado a las personas, lo que ha generado una transferencia directa a las familias y por lo tanto un gasto, digamos, bastante considerable. Pero desde el Banco Central son básicamente estas 2 medidas destinadas a apoyar en primer lugar al aparato financiero y en segundo lugar al TGN. ¿Cómo se va a hacer esto, el pago, la devolución de los créditos? ¿A cuántos años es? ¿Con qué flexibilidad? Los créditos de emergencia tienen una normativa muy específica, se hacen normalmente a 30 años. El Banco Central le da este dinero al TGN contra bonos que emite el TGN a una tasa de interés del 0,73%, esa es la tasa de interés normal que se le ha cobrado siempre al TGN y que se va redimiendo normalmente entre 6 y 12 meses dependiendo del tipo de cupones que emita
el gobierno central. ¿A cuánto de interés se le da? 0,73. 0,73. Claro, la idea es que el Banco Central no debe, no le puede ganar plata al TGN más en un momento de emergencia, ¿no? Esto es un momento de emergencia que requiere la liquidez necesaria para que el gobierno central haga los planes necesarios, las medidas necesarias para contener los efectos de la crisis. El gobierno tal vez ha pedido más partidas de créditos ante la emergencia del COVID, director. Sí, hay un pedido de 1.800 millones de bolivianos más. Ya, se lo va a efectuar, se está analizando. Este crédito ya se ha aprobado la semana anterior y ya ha sido retirado por el TGN, dado que se ha tenido que ampliar el pago del IUE, por lo menos de gran parte de los aportantes. Hay que recordar que los PRICOS y los GRACOS aportan entre 45 y 50% del IUE al erario nacional. Esto significa que el TGN tiene un déficit todavía de esta recaudación de más del 50%, a lo que hay que sumar el hecho de que ha venido gastando en los bonos, el bono familia, el bono universal y demás, que han representado casi 4.000 millones de bolivianos, y que si bien tienen compromisos de organismos multilaterales para ser financiados, a continuación te invitamos a dejar tus comentarios después de escuchar las palabras del director del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa Yáñez.